Esto pasó hace más de 10 años. Yo trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional. Era un lugar que siempre había amado. Pero lo que solía ser un bosque pacífico se convirtió en un lugar lleno de inquietantes experiencias. Aquí van 5 cosas extrañas que viví. La primera ocurrió una noche. Estaba sentado en mi cabaña, bebiendo café y escuchando el suave crujido de las hojas. De repente, escuché un sonido proveniente de los arbustos. Me levanté incrédulo y decidí investigar. La luna llena iluminaba el bosque. Cuando llegué al lugar del ruido, solo encontré unas huellas grandes en el suelo. No eran como las de un ciervo. Eran más grandes y extrañas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de racionalizarlo. Los días pasaron y no podía dejar de pensar en aquellas huellas. Una noche, mientras patrullaba, vi luces parpadeantes entre los árboles. Eran como destellos, pero no podía acercarme a ellas. Me detuve un momento a observar, pero cuando intenté seguirlas, se escapaban más lejos. La sensación de que algo me estaba observando me puso nervioso. Desperté una mañana con la imagen de las luces grabada en mi mente. Decidí buscar las huellas nuevamente. Caminé por el bosque y encontré un viejo monumento cubierto de musgo. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Me acerqué cautelosamente, sintiendo que debía estar allí, pero el aire se sentía pesado y extraño. Una parte de mí quería irme, pero algo me lo impedía. Esa noche estaba de guardia, pensando en lo que había visto. De repente escuché murmullos. Eran suaves, como si alguien estuviera hablando. Me acerqué y traté de escuchar mejor, pero solo era el viento, o al menos eso traté de convencerme. Mi corazón latía rápido y no podía dejar de mirar a mi alrededor. Algo en el bosque me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Luego, una noche me encontré con algo aún más extraño. Caminaba por un sendero y vi una sombra moverse rápido entre los árboles. Pensé que era un animal, pero no era un ciervo ni un oso. La sombra se detuvo por un momento y sentí que era más que un simple juego de luces. Algo en mi interior me decía que debía irme, pero no pude. Esa sensación me envolvió, como si el bosque mismo me estuviera atrapando. Al final, hay cosas que no se pueden explicar. Aún ahora, en mis recuerdos, escucho los murmullos del bosque. Hay preguntas que nunca tendré respuesta. Recuerdo las luces, las huellas y la sombra que vi. Algo acecha en las sombras del parque y algunas cosas son mejor dejarlas sin respuesta. Capítulo 2. El límite de la realidad. Esa semana, la inquietud se volvió parte de mi rutina. Cada noche, mientras hacía mi ronda, sentía que las sombras parecían cobrar vida. Los murmullos del viento ya no eran solo el sonido del bosque, parecían acoger secretos que no estaba preparado para escuchar. Una tarde decidí que era hora de enfrentar mis miedos. Encontré un viejo mapa del parque en la cabaña, con marcas de senderos que no había explorado. Entre ellos, uno me llamó la atención. Era una ruta hacia una zona conocida como el Claro de las Sombras. Había oído rumores sobre aquel lugar, pero nunca había tenido la valentía de ir. Dicen que los ecos se sienten más intensos allí, y que el aire se vuelve extraño. Al caer la noche, tomé una linterna y me puse en marcha. Avancé por el sendero, la luz cortando la oscuridad a mi alrededor. Cada crujido de las ramas bajo mis pies hacía que mi pulso se acelerara. La sensación de ser observado regresó, más fuerte que nunca. Me detuve un momento respirando profundamente. Realmente necesitaba saber qué había en ese claro. Finalmente llegué. El claro era más grande de lo que imaginaba. Las estrellas brillaban intensamente y la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, creando dibujos de sombras en el suelo. Pero no estaba solo. A medida que me adentré más, vi figuras entre los árboles.
Eran apenas siluetas, pero estaban ahí, observándome. Mi corazón latía con fuerza, y la linterna temblaba en mis manos. Decidí que lo mejor era dar la vuelta, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro. «Ayúdanos», decía una voz, entrelazada con el sonido del viento. Era como un eco distante, y aunque la razón trató de convencerme que era solo mi mente, no podía ignorarlo. ¿Quién pedía ayuda en medio del bosque? Aquel susurro me paralizó. Fui incapaz de moverme. Las figuras se acercaron un poco más, sus formas se definieron en la penumbra, pero aún no podía distinguir bien lo que eran. En mi mente imaginé cualquier cosa, desde criaturas del bosque hasta fantasmas perdidos en el tiempo. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, una de las siluetas se acercó más, extendiendo algo hacia mí. Era un objeto pequeño, brillante a la luz de la luna. Fruncí el ceño mientras intentaba averiguar qué era. Era un medallón, con extraños símbolos grabados. Estaba frío al tacto, y al sostenerlo sentí una oleada de energía recorrerme. De repente, todas las figuras comenzaron a desaparecer. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte. «No te vayas». En ese momento comprendí que la conexión con el bosque era más profunda de lo que había imaginado. Con el medallón en mis manos, las sombras se desvanecieron completamente y fui dejado solo. ¿Qué había significado todo eso? Sin una respuesta clara, me di la vuelta y corrí de regreso al sendero, el eco de aquellas palabras persiguiéndome. Algo había despertado en el bosque, y cada vez más sentía que no era solo un guardabosques, sino parte de un misterio que podría cambiarlo todo. Al llegar a la cabaña, el viento azotaba la puerta y la sensación de ser observado se intensificó nuevamente. Allí, en la oscuridad, supe que el bosque tenía secretos que estaban esperando ser descubiertos, y yo había apenas comenzado a rasgar la superficie. ¿Qué haría con el medallón? Estaba en peligro. La noche aún guardaba mucho más por revelar. Capítulo 3. Los ecos del pasado. Esa noche maldije mi curiosidad. El medallón brillaba sobre la mesa. Su luz tenue parecía invitarme a acercarme, pero la inquietud era más fuerte que el deseo. Me senté de espaldas a la ventana, intentando ignorar el ruido del viento que azotaba las ramas exteriores. Sin embargo, cada golpe resonaba en mi mente como un recordatorio del claro y de las sombras. Decidí dormir, pensando que la mañana aclararía mis pensamientos, pero el sueño no llegó. En cuanto cerré los ojos, visiones del claro inundaron mi mente. Las siluetas aparecían, se movían, y luego desaparecían. La voz seguía repitiendo, «Ayúdanos». Desperté con el corazón acelerado, la intensidad de la atmósfera a mi alrededor aún palpable. A la mañana siguiente, el sol brillaba de manera engañosa. Intenté actuar normal, haciendo mi rutina diaria, inspeccionando senderos y verificando las estructuras del parque. Pero no podía dejar de pensar en lo ocurrido. El parque, que antes era mi hogar de tranquilidad, se sentía ahora como un laberinto lleno de peligros desconocidos. Mientras realizaba mi recorrido, me encontré con un grupo de visitantes. Jugaban y reían, ajenos a lo que yo había experimentado. Me preguntaron sobre el lugar, y aunque deseaba advertirles, las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo explicarles que algunos lugares de este bosque guardaban secretos oscuros? De repente, un niño se acercó con un pequeño objeto en la mano. «Mira, encontré esto en el suelo», dijo mientras me lo mostraba. Era un medallón, idéntico al que había obtenido en el claro. Mi sangre se heló. Mis ojos se encontraron con los de la madre del niño, y podía ver que también había una inquietud en su mirada. Sin saber por qué, decidí no decir nada. Solo le sonreí y le dije que tuviera cuidado. Cuando el grupo se fue, decidí investigar. Corrí de regreso al punto donde el niño encontró el medallón, pero no hallé rastro.
Sin embargo, una extraña brisa pasó entre los árboles, trayendo consigo un murmullo familiar. «Ayúdanos». Esta vez la voz sonó más urgente, más insistente. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba solo. Fue entonces cuando noté algo en el tronco de un árbol cercano. Había marcas talladas, símbolos que coincidían con los que estaban en mi medallón. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que estos no eran simples dibujos. Eran oraciones, ruegos de aquellos que estaban atrapados. Una necesidad de conocer la verdad me inundó, pero el miedo a lo desconocido luchaba por detenerme. Tomé una decisión. Tenía que regresar al claro. Quizás allí encontraría las respuestas que buscaba. A medida que el sol se ocultaba, la inquietud creció en mí nuevamente. Algo en el aire me decía que no estaba solo, que ya había elegido un camino del cual no habría retorno. Al anochecer, con el medallón en el bolsillo y una determinación temblorosa, caminé hacia el bosque. El claro brillaba en la distancia, esperando. Pero al acercarme, sentí que el aire se enfrió. Una sombra se deslizó entre los árboles. No estaba solo, y esta vez era clara la amenaza. Alguien o algo estaba esperándome allí, un eco del pasado que aún no había sido revelado. Entonces, el miedo se convirtió en un grito silencioso en mi mente. ¿Qué haría cuando llegara al claro? ¿Podría realmente ayudar a aquellos que pedían ayuda, o estaba destinado a ser solo otra sombra en el bosque? Capítulo 4. Las sombras se cernían. Cuando finalmente llegué al claro, la luz de la luna iluminaba el lugar de una manera casi sobrenatural. Todo parecía igual, pero había un aire diferente, pesado. Una inquietud recorría mi cuerpo. La sombra que había sentido entre los árboles se había desvanecido, pero la sensación de ser observado permanecía, como si las mismas sombras estuvieran atentas a mis movimientos. Me acerqué al centro del claro, donde el medallón comenzó a brillar débilmente en mi bolsillo, como si tuviera vida propia. Este lugar, una vez lleno de risas y alegría, ahora vibraba con la tristeza que había experimentado en mis visiones. La voz volvió a resonar, esta vez más clara. «Ayúdanos». La urgencia en su tono me heló la sangre. Miré alrededor, pero no había nada más que los altos árboles que rodeaban el claro. Intenté calmarme, pero los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Entonces me dirigí hacia el lugar donde había visto a las siluetas. La bruma comenzó a levantarse, revelando detalles ocultos entre los árboles. Vi más marcas talladas en la corteza de los árboles. Algunas de ellas incluso representaban rostros. Eran expresiones de angustia, dolor y súplica. Me senté en el suelo, con el medallón en la mano, sintiendo que este era el momento. Tal vez debía pronunciarlas, esas palabras que había visto grabadas en la madera. Respiré hondo y con voz temblorosa empecé a repetir algunas de las oraciones. A medida que lo hacía, el viento pareció detenerse. De repente una ráfaga de aire helado envolvió el claro y las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor. Un susurro envolvía el lugar, llevándome a sentir la presencia de muchas almas perdidas. No eran solo ecos, eran cuerpos visibles, figuras que parecían aturdidas y tristes, emergiendo de la oscuridad. Tomé un paso hacia atrás, miedo apoderándose de mí, pero lo cierto era que necesitaba saber. Entonces algo brilló en el borde del claro. Una luz intensa comenzó a formarse, alzándose desde el suelo. Era una forma, una figura, que se hizo más definida. El rostro me era familiar, aunque no podía colocar su origen. «Ayúdanos», repitió de nuevo, pero esta vez la voz sonaba desesperada, casi como un lamento. La figura se movió más cerca, y sentí que caía un escalofrío por mi espalda. «¿Qué desean?», pregunté asustado, pero mis palabras se perdieron en el aire. «Libéranos»,
dijeron muchas voces al unísono. La profundidad de su súplica resonaba en mi pecho. ¿Podía ayudarles? La decisión pesaba en mi mente. La luz comenzó a distorsionarse y a girar, haciéndose más intensa. En medio de aquella exhibición, reconocí un símbolo que se erguía en el suelo, uno que coincidía con los grabados en mi medallón. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba en la línea entre el pasado y presente, entre el miedo y el descubrimiento. Pero entonces un grito ensordecedor rasgó la noche. Las sombras dejaron de danzar y un frío penetrante apareció. Fue entonces cuando comprendí, no estaban solos, y no todos querían ser liberados. Una presencia oscura emergió entre los árboles, la misma sombra que había sentido antes. Todo se volvió oscuro y el miedo me paralizó. No pude moverme mientras aquella figura se acercaba. Su rostro oculto en la penumbra. Mi mente clamaba por una salida, por entender qué estaba ocurriendo. Pero lo único que pude hacer fue mirar, esperando que las sombras me dieran una respuesta antes de que fuese demasiado tarde. Desarrollar el camino correcto ahora era crucial, y pero muy arriesgado. Quizás debía unirme a ellos, o quizás encontrar una manera de desterrar aquella oscuridad. Pero la voz en mi interior me repetía una cosa: ayúdanos. En ese preciso momento supe que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Capítulo 5. El laberinto de las sombras. La oscuridad se apresuraba a envolverme. El frío de la figura sombría se sentía palpable, como si 1000 tentáculos intentaran apoderarse de mí. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies estaban anclados al suelo. El eco de la súplica resonaba en mi mente, mezclándose con el terror. Aquella sombra, algo en su esencia, parecía querer algo de mí. No estaba allí solo para asustarme. La figura parpadeó, desvaneciéndose y reapareciendo. Entre las olas de oscuridad vislumbré un rostro distorsionado. Era una mezcla de desolación y enojo, con ojos que parecían llamas. Las almas perdidas a su alrededor comenzaron a murmurarse, y la desesperación en sus voces crecía. «¡Ayúdanos!», seguían insistiendo. Pero, ¿cómo podría ayudar sin caer en las garras de ese horror? Aún sintiendo el peso del medallón en mi bolsillo, de repente comprendí que era ese objeto lo que podría hacer la diferencia. Fue entonces cuando una ráfaga de coraje me invadió. Saqué el medallón y lo examinaba de cerca. Su luz parpadeaba, pulsando con una extraña energía. «¿Qué quieres de mí?», grité hacia la sombra. La respuesta vino en forma de un susurro. «Destruye la oscuridad». El eco de esas palabras resonó fuertemente entre las copas de los árboles. Y aunque el miedo aún corría por mis venas, una pequeña chispa de determinación se encendió en mi pecho. Sin pensarlo, levanté el medallón hacia la sombra. «Libéralas», dije, y esta vez mi voz sonó firme. La luz del medallón comenzó a intensificarse, llenando el claro con una luminosidad que parecía rechazar la oscuridad. Las figuras acuosas se acercaron, sus rostros reflejaban esperanza entre la desesperación. La sombra, sin embargo, se retorció, su furia latente estallando en una risa helada. «¡No puedes ganar!», resonó una voz profunda desde la penumbra. Las sombras comenzaron a avanzar, tratando de apoderarse de la luz, pero mi mente estaba enfocada. No había vuelta atrás. Debía liberar a aquellas almas. Cerré los ojos y dejé que la energía del medallón fluyera a través de mí. Entonces pronuncié las palabras que había escuchado en las inscripciones de los árboles: «Libertad». En ese instante la luz estalló, y un rayo de energía se disparó hacia la sombra. La figura se convulsionó, y yo sentí que los latidos del universo se sincronizaban con mi corazón. Pronto, las sombras comenzaron a dispersarse, convirtiéndose en susurros que se desvanecían en el aire. Cada alma atrapada parecía absorber la luz, liberándose de las cadenas invisibles que las atormentaban.
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Para algunas, la libertad había llegado, pero para otras, como aquella sombra en específico, el final se veía distante y oscuro. «No puedes detenerme», resonó la voz, mientras la figura comenzaba a desvanecerse, pero no sin antes dejarme con una advertencia. «El miedo siempre regresa», dijo, y su eco se desvaneció en la noche. La calma comenzó a llenar el claro, pero aún sentía una inquietud latente. Había hecho un paso, un progreso, pero sabía que la oscuridad estaba lejos de haberse ido. Las sombras que permanecieron parecían atentas, susurrando secretos de un pasado doloroso. Me dejé caer de rodillas, agotado por la experiencia, mientras el medallón comenzaba a rutilar suavemente. No solo había liberado a algunos, sino que también había despertado algo más. La luz se desvaneció lentamente y el claro se llenó de un silencio inquietante. Mientras me levantaba, una imagen cruzó por mi mente, un camino en el bosque, algo que no había visto antes. Era una invitación, o quizás una advertencia. La verdad sobre todo esto podría estar oculta allá. Un laberinto que debía atravesar, donde la sombra podría acecharme nuevamente. Sin más que hacer que seguir aquella pista, me dirigí hacia la dirección que me dictaba mi instinto. Al dar el primer paso, ya sabía que los peligros no habían terminado. La respuesta que buscaba podría ser más aterradora de lo que había enfrentado hasta ahora. Capítulo 6. Siluetas en el sendero. El bosque se sentía diferente ahora. Cada paso que daba resonaba en el aire denso, como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración, atentos a lo que podría suceder. Intenté ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, pero era imposible. Sabía que la oscuridad había retrocedido, pero no había desaparecido. Estaba al acecho, esperando su oportunidad. Seguí el camino que había visto en mi mente, zigzagueando entre las sombras de los árboles. La directamente visible luz del medallón había disminuido, pero permanecía caliente en mi mano. Ciertamente no podía estar solo. Algo más se movía entre los árboles. Mientras caminaba, el murmullo constante del viento se convirtió en susurros. Palabras indistinguibles que parecían llamarme, instándome a detenerme. No sabía qué me esperaba a lo largo del camino. Mis instintos gritaban que estaba en peligro, y aún así, las almas liberadas me daban aliento. Tal vez, solo tal vez, lo que encontrara al final de este sendero ofrecería respuestas. De repente, vi algo, siluetas entre los árboles. Al principio pensé que eran solo sombras más, pero éstas tenían forma. Eran más robustas, más definidas. Mi corazón se disparó. ¿Es esto parte del laberinto?, me pregunté. Me quedé parado, la respiración agitada, observando cómo aquella masa de sombras se movía. Cuando me acerqué, noté que no estaban solas. Unas figuras borrosas estaban junto a ellas, figuras que parecían familiares. Eran rostros que había visto antes, perdidos en la penumbra. Cada uno de ellos parecía atrapado en una expresión de temor. «Ayúdanos», susurraban los ecos de sus voces. ¿Eran aquellas personas que había visto antes? ¿Almas que me había dejado atrás? Lo peor era que una de esas siluetas se acercó aún más, emergiendo con una forma más clara. Era el rostro de un guardabosques que había estado en el parque antes que yo. Conocía su historia. Había desaparecido misteriosamente en una noche similar. Su mirada era penetrante, llena de súplica. «No mires atrás», dijo, sus labios moviéndose lentamente. «Sigue adelante, no te detengas». Luché contra la impulsiva necesidad de voltear. Algo en su advertencia resonaba profundamente dentro de mí, pero el temor se apoderó de mi mente. Si solo pudiera ayudarlo, liberarlo de este estado, podría encontrar la paz. Sin embargo, la figura imponente detrás de él comenzó a avanzar.
Era la misma sombra que había enfrentado antes, su figura tomando una forma más definida y con ojos de fuego que ardían con furia. «¡No puedes escapar!», resonó su voz, y el eco provocó que la tierra temblara bajo mis pies. Mi mente se inundó de confusión. La advertencia del guardabosques era clara, pero el peligro inmediato me obligó a decidir rápido. Aturdido y aterrado, miré hacia adelante, donde el sendero prometía una salida, aunque no sabía qué más podría acecharme en la penumbra. Tomé una respiración profunda y corrí. No sabía si las siluetas me seguían o se desvanecían. Solo sabía que debía avanzar, a pesar del eco de sus gritos resonando en mi mente. Las sombras podían estar tras de mí, pero no iba a permitir que me atraparan de nuevo. Así que corrí, adentrándome más en el bosque, hacia lo desconocido. «¿Qué vendrá después?», pensé, mientras las ramas se entrelazaban sobre mí y una creciente sensación de desesperación amenazaba con superar mi determinación. Sin embargo, el sendero seguía llamándome y tenía que descubrir qué secreto ocultaba. Capítulo 7. Una luz en la oscuridad. Corrí desesperado, sintiendo cómo la oscuridad pulsaba alrededor mío como un manto pesado. El aire se tornaba más frío a cada paso, como si el bosque intentara atraparme con sus garras invisibles. El murmullo de las almas y la amenaza de la sombra me impulsaban, pero también me paralizaban. No había tiempo para pensar, solo avanzar. Después de unos momentos que parecieron eternos, el sendero se ensanchó. Mis pies tropezaron en las raíces expuestas, pero logré mantener el equilibrio. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, noté un destello a lo lejos. Era una luz tenue, casi un parpadeo que emergía entre los árboles. Algo dentro de mí quería creer que era un refugio, una salida de esta pesadilla. Sin pensarlo, me dirigí hacia la luz, corriendo más rápido. Cada vez que me atrevía a mirar atrás, veía solo sombras. La figura de la amenaza parecía haberse desvanecido, aunque no podía confiarme. Mi mente luchaba con la idea de que tal vez había ganado unos segundos, pero el eco de esa voz de furia aún resonaba en mí. «No puedes escapar». La luz crecía, y con ella la esperanza. Finalmente emergí de la espesura y me encontré en un claro. La luz provenía de un antiguo farol de estilo rústico, erguido en el centro. Su luz cálida envolvía el lugar, creando un remanso de paz en medio del caos. Allí, en la tenue claridad, las siluetas de los rostros familiares parecían más distantes, como si el farol estuviera empujando la oscuridad hacia atrás. Me detuve a recuperar el aliento. Mis manos temblaban y mi corazón latía rápidamente. Miré alrededor, observando el claro. Había una pequeña cabaña al lado del farol con las ventanas iluminadas. Algo en su presencia me resultó reconfortante, pero el frío a mi alrededor me advertía que no debía bajar la guardia. Tal vez esta era la cabaña de alguien que sabía cómo salir de este tormento. Decidí acercarme al farol primero. Estaba decorado con runas talladas y símbolos que no reconocía. Una sensación de déjà vu se apoderó de mí, como si hubiera estado allí antes, en una vida pasada. Las runas parecían brillar con la luz, pulsando suavemente. «¿Me estás guiando?», susurré al aire, sintiendo que el farol podría tener información sobre lo que había estado ocurriendo. De pronto, la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido. Una figura apareció en el umbral. Era un hombre mayor, con una larga barba blanca y ojos que brillaban con un conocimiento profundo. «Te estaba esperando», dijo con voz serena. Su mirada transmitía comprensión y calma, pero un trasfondo de tristeza flotaba en el aire. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que mis palabras resonaban temblorosas en la atmósfera cargada de tensión. «Aquel que vela por el bosque y sus secretos», respondió. «La historia que vives ahora ha permeado estas tierras por generaciones. Has sido llamado por las almas que aún buscan la paz». El dolor en su voz resonó en mí.
¿Hay alguna manera de ayudarles? Me atreví a preguntar. Necesitaba respuestas. Esto apenas comienza, dijo, y el sudor frío me recorrió la espalda mientras cada palabra se sentía como un preámbulo a algo más grande. Las sombras no solo buscan asustarte, quieren atraparte en esta red, y tu lucha por liberarte no es más que un paso en un juego más oscuro. Solo podía sentir que el tiempo se estaba agotando. El guardabosques, la figura imponente, las almas atrapadas. ¿Cuál era el verdadero propósito de este viaje? Justo entonces, en el fondo de mis pensamientos, una nueva urgencia emergió. Tenía que descubrirlo, antes de que la sombra me alcanzara de nuevo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un grito resonó a lo lejos, proveniente del camino por el que había venido. La sombra podía estar regresando, y esta vez no podía confiar en que el farol o el anciano serían suficientes para protegerme. Mi instinto de supervivencia se encendió, y tuve que decidir rápidamente, quedarme y obtener más respuestas, o arriesgarme a volver a enfrentar el peligro. Esa elección podría cambiarlo todo. Capítulo 8. La decisión en el claro. El grito cortó el aire como un cuchillo afilado. No sabía a quién pertenecía, pero la desesperación en esa voz era evidente. La cabaña y el anciano se desvanecieron en el fondo de mi mente, ahogados por la urgencia de la situación. ¿Qué debo hacer? Pensé rápidamente. Quedarme a preguntar más significaba arriesgarme a perder el tiempo valioso que podría costar vidas. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia atrás. La oscuridad aún acechaba, como un depredador al acecho, esperando a que me descuidara. Pero la imagen del anciano seguía perturbando mis pensamientos. ¿Realmente te estaba esperando?, me pregunté. Eso significaba que había algo más en juego, algo que no entendía por completo. Me dirigí hacia la dirección del grito. Mis pies se movían casi por instinto, y la luz del farol se desvanecía detrás de mí, aunque no podía dejar de pensar que tal vez era el único lugar seguro. No puedo volver atrás, me dije, sintiendo el terror apoderarse de mí, pero no podía ignorar el sufrimiento de esa voz. Dejó de ser un grito y se convirtió en un eco de angustia. Cuando llegué a la orilla del camino, me sorprendió lo silencioso que se volvió todo de repente. La oscuridad era casi palpable, y debía forzarme a recordar que los verdaderos peligros no eran solo visibles. Apreté los dientes y seguí corriendo. Cada paso me acercaba al sonido. Repentinamente, tropecé con algo en el suelo. Caí de rodillas. Mis manos se deslizaron sobre un material húmedo. Miré hacia abajo, y mis ojos se abrieron en horror cuando vi un rastro de sangre que heló mi sangre, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré, la adrenalina intensificándose en mis venas. La luz de la cabaña aún era visible a lo lejos, pero ya no podía darme el lujo de volver a ella. Tenía que seguir adelante. Seguí el sendero manchado, sintiendo que algo estaba mal, muy mal. Unos pasos más adelante, las sombras comenzaron a moverse. Era como observar un juego de luces en una gran orquesta sinfónica, pero esta vez los instrumentos estaban afinados para el terror. Escuché murmullos en el viento, palabras que no lograban convertirse en sonidos claros, solo ecos distorsionados. ¡Ayuda!, resonó nuevamente y el corazón me dio un vuelco. Mi mente estaba dividida entre protectora y curiosa. Quería ayudar, pero el miedo a lo que podía enfrentar me hacía dudar. Entonces, tal como lo había sentido antes, una presencia oscura ganó fuerza tras de mí. Un escalofrío intenso recorrió mi columna. Me giré rápidamente y allí lo vi. La forma oscura, delineada como un ser humano pero distorsionada, como si estuviera hecha de sombras vivientes. «¡No puedes escapar!», resonó aquella voz que había escuchado antes, una advertencia y una amenaza al mismo tiempo. Mis piernas temblaban y por un momento pensé en darme la vuelta, pero la voz, el grito de auxilio, me hizo mantenerme firme. Entonces, de la nada,
Algo brilló a lo lejos, el farol. Su luz parecía temblar de una manera que me invitaba a volver. Ahí fue cuando lo vi. La figura oscura comenzaba a moverse hacia mí, rápido como un rayo. Las sombras eran su refugio, y yo no tenía tiempo que perder. Sin pensar en más, corrí hacia la dirección de la voz, adentrándome en la oscuridad, pero con la esperanza de que encontraría la otra luz que había visto. Tal vez, si la alcanzo antes que a ella, pensé, sintiendo que el tiempo se estaba desmoronando, que cada segundo me empujaba hacia el abismo. No sabía si podría salvar a esa persona en apuros, pero no podía quedarme quieto ni un segundo más. La decisión estaba tomada. Cada paso me acercaba a la verdad, aunque la sombra se acercara más rápido que yo. Capítulo 9. Entre sombras y susurros. Corrí sin mirar atrás. El eco de mis pasos se perdería pronto en la nada. El grito seguía resonando en mi cabeza, un lamento desgarrador que me empujaba a seguir adelante. El sendero se convertía en un laberinto de sombras, pero no había tiempo para dejarme llevar por el miedo. La figura oscura me perseguía, pero iba a luchar por llegar primero a la fuente del grito. A medida que avanzaba, el aire se volvió más denso. Sentía que cada respiración se hacía más pesada, como si el bosque estuviera intentando detenerme, advirtiéndome de lo que estaba por venir. Sin embargo, el deseo de ayudar a quien estaba angustiado era más fuerte que cualquier temor. Solo un poco más, me repetía, apretando los dientes y sintiendo la adrenalina arder en mis venas. Finalmente, llegué a un claro que apenas reconocí. Allí, la luz del farol se había desplazado y se encontraba intermitente, como un corazón que latía con dificultad. Y justo en el centro, sobre la hierba oscura, encontré a una persona. Era una mujer, cubierta de suciedad y pálida, los ojos desorbitados. «¡Ayúdame!», gritó, sus manos extendidas como si esperaran que la rescataran de las garras de la oscuridad. «¿Qué te pasó?», logré decir, intentando calmarme mientras el terror se apoderaba de mi voz. Pero antes de que ella pudiera responder, la sombra detrás de mí se movió con fuerza. La figura que me había perseguido estaba ahí, aún más intimidante en la luz temblorosa. Era como un depredador que había encontrado su presa. Mi corazón se detuvo al mirar a los ojos de esa entidad amorfa, esos ojos vacíos que parecían devorar la luz. «¡No, no te acerques!», grité, volteándome para proteger a la mujer. Ella estaba paralizada, sus ojos reflejaban el mismo horror que sentía yo. Esa sombra no solo era un ser, era un símbolo de todo el terror que había experimentado en el parque. Cada susurro, cada leyenda se materializaba ante mí. La mujer finalmente habló en voz baja. «La cabaña, el anciano, él no es lo que parece». Mis pensamientos volvieron a girar. ¿El anciano? ¿Qué relación tenía con todo esto? Las palabras parecían tener un peso mayor que la oscuridad misma. Pero no podía perder el tiempo en preguntas. Necesitaba una salida. La sombra se acercaba. Su forma parecía fragmentarse y reaparecer, como si estuviera jugando con mi mente. «¡Corre!», grité, tomando la mano de la mujer y tirando de ella. Ella me siguió, pero cada paso se sentía como si estuviéramos atrapados en un mal sueño. Sabía que teníamos que escondernos, que había que encontrar una forma de escapar. Volvimos a correr hacia el bosque, pero esta vez estaba decidido a no dejar que la oscuridad nos atrapara. «¿Dónde está el anciano?», pregunté, aunque sabía que el tiempo era escaso. Él dijo que yo sería la última», respondía entre suspiros. Cada palabra se arrastraba con el peso de su significado. Dijo que venía por mí. Un escalofrío me recorrió al escuchar eso. Era el anciano quien controlaba a la sombra. ¿Y cómo podía ser que supiera sobre ella? La pregunta dio vueltas en mi mente, pero solo había una cosa clara. Teníamos que encontrar refugio. Entonces vi una cabaña a lo lejos.
su luz parpadeando débilmente. Tenía que ser la misma que había dejado atrás. «Quiero que corramos hacia allí», le dije, deseando que fuera más que un simple refugio. Tenía que haber respuestas y tal vez una forma de confrontar lo que se había desatado. Despertar no era la solución, eso lo sabía. La sombra no se detendría. Mientras corríamos, sentí la presencia oscura acercándose. El miedo se intensificó. Al llegar a la puerta de la cabaña, un pensamiento aterrador me cruzó la mente. Esto podría ser un error. ¿Estábamos corriendo hacia la salvación o a la trampa del anciano? Capítulo final. El fin del sendero. La puerta de la cabaña se cerró detrás de nosotros con un golpe sordo. La habitación era pequeña, iluminada por la luz vacilante de algunas velas antiguas. La mujer, aún temblando, se apoyó contra la pared, tratando de recuperar la compostura. Miré a mi alrededor. Los objetos en la cabaña parecían contar historias olvidadas, pero no había tiempo para absorberlo. La sombra ya estaba ahí, acechando fuera, como un depredador al acecho de su presa. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté corriendo las cortinas para asomarme al bosque. La oscuridad parecía moverse con vida propia, intentando tomar forma. El susurro familiar, «No puedes escapar», volvió a resonar en mi cabeza como un eco aterrador. «No sé», respondió la mujer, su voz temblorosa, «pero el anciano, dijo que debía enfrentar a la sombra, que si lo hacíamos podríamos liberarnos a todos». Sus ojos reflejaban el miedo, pero también una chispa de determinación. La idea de que el anciano tuviera alguna conexión significativa con la sombra me hizo dudar. ¿Liberarnos? ¿Qué significa eso?, cuestioné, sintiendo la presión creciente alrededor de mi pecho. La cabaña se sentía cada vez más pequeña, asfixiante, como si las sombras estuvieran intentando entrar. Él tiene el poder de ayudarnos, pero también significa hacer un sacrificio, explicó la mujer, con los ojos llenos de terror y resoluciones no deseadas. Es un precio que algunos pagaron para salvarse, pero quizás tú debas decidir. La puerta de la cabaña comenzó a temblar, una señal clara de que la sombra ya buscaba una entrada. «¡Tenemos que hacer algo!», grité, sintiendo el pánico subir. Recordé la luz del farol y el medallón. Posiblemente eran la clave. «Debemos volver al claro. Tal vez allí podamos enfrentarlo todo de una vez». Su rostro se tornó pálido. «Esa sombra es distinta. No aceptará como antes. Hay algo que la mantiene fuerte. El anciano sabe más sobre esto de lo que ha dicho». Había razón en sus palabras, pero mi curiosidad y mi deseo de hallar respuestas no me dejaban tranquilos. «Solo necesitamos intentar», contesté, involucrándola en mi urgencia. La sombra comenzó a hacer presión, golpeando la puerta con fuerza. Sentí que el tiempo se desvanecía. Tomé la mano de la mujer y abrí la puerta. La oscuridad nos envolvió como un abrazo helado. Las sombras bailaban a nuestro alrededor, pero la luz del medallón comenzó a brillar. Cada paso que daba parecía tener la intención de debilitar la amenaza. A medida que corríamos, las voces de las almas atrapadas resonaban claras y potentes. «¡Ayúdanos!», clamaban, confundiéndome aún más. Mis pensamientos se dividían entre querer ayudar a aquellos que pedían auxilio y la dura realidad que la sombra ofrecía. Finalmente llegamos al claro. La noche brillaba con una luz tenue y espectral. En el centro, el medallón pulsaba intensamente. «Debemos usarlo», le dije a la mujer. «Tal vez la luz pueda despejar las sombras». Mientras nos acercábamos, la figura oscura apareció entre las sombras, distorsionando su forma. «¡No hay escape!», resonó su voz, aunque esta vez su tono era menos seguro. «No puedo dejar que esto termine así», grité, levantando el medallón hacia la sombra. La luz comenzó a emanar del objeto mientras recitaba las palabras que había oído de las figuras y los árboles. «Libertad»,
La luz estalló en destellos brillantes y en ese instante las sombras gritaron y se revolvieron. La entidad comenzó a desvanecerse, pero no sin reducirse a un susurro gélido. «El miedo siempre volverá», resonó por el claro. El viento sopló con fuerza y pude sentir el aire volverse más ligero. Las almas perdidas empezaron a aparecer, una tras otra, liberándose de su prisión. Sin embargo, a medida que se deshacían, una pregunta permanecía en mi mente. ¿Habían sido liberadas o simplemente habían cambiado de forma? Al final, el claro quedó iluminado por la luz estable del medallón. La mujer y yo miramos a nuestro alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque el peligro inmediato había pasado, había más preguntas sin respuesta. ¿Qué era realmente la sombra? ¿Y qué papel jugaba el anciano en todo esto? Pensé en voz alta, mirando al horizonte donde la oscuridad parecía seguir acechando. Nunca volví a ver al anciano ni su cabaña. La figura de la sombra y los ecos de las almas atrapadas me siguieron en mis pensamientos. Su presencia se sentía como un recordatorio constante. Ahora sabía que el bosque guardaba secretos profundos y oscuros. Había escapado, pero el eco de la sombra también me había cambiado. A veces, en la tranquilidad del día o en la noche silenciosa, aún escucho murmullos del bosque. Y aunque he intentado regresar, siempre hay algo que me detiene. Quizás todas las respuestas están ahí, pero quizás hay cosas que están mejor dejando en el misterio.